Cuando la mujer samaritana conversó con Jesús, quedó tan impresionada que en cuanto pudo dejó su cántaro, se fue a la ciudad y le dijo a la gente: «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que éste sea el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Pero esta no es una historia única. También cuando Andrés conoció a Jesús y escuchó su mensaje, fue a donde Pedro y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», y lo llevó a conocer a Jesús. Ellos entendieron quién era Jesús, experimentaron la maravilla de su gracia y el poder de su amor, y por lo tanto no podían quedarse callados y salieron a contarle a toda la gente. Nosotros hoy en día necesitamos tener una experiencia similar con Cristo. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy estamos comenzando un trimestre nuevo que se llama Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Y vamos a estudiar hoy precisamente el tema de por qué testificar. Bienvenido a una nueva aventura de 13 semanas. Que el Señor nos ayude en esto. Amén. Comenzamos con una oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de manejar el Evangelio, de leerlo, de hablarlo, de discutirlo. Pero para que sea provechoso para nosotros necesitamos el don de tu Espíritu Santo. Bendícenos para acercarnos a tu palabra con todo respeto y reverencia y para que ella cambie nuestras vidas y nos informe en todo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué placer, Rafael, que empezamos esta nueva aventura y precisamente con la palabra amistad en el medio. Sí. Y yo siento el privilegio de ser amigo, hermano tuyo. Así que me siento precisamente en nuestro tema de la amistad con Dios. Pues sí, hermano, y aprovecho la ocasión para decirte lo mismo y decirte que fue un placer haber estado contigo la semana pasada, el miércoles, allá en tu casa. Gracias por recibirme y darme la cena. Fue una visita de COVID-19, así que era manteniendo distancia social, whatever that means, pero tuvimos el privilegio de estar juntos y gracias por venir a visitarnos. Y el tema lo queremos enfocar comenzando con lo que dice el folleto. Y el folleto me parece excelente. Antes de identificar al autor, hablemos del tema en la página 10. Esta semana nos hemos concentrado en responder la pregunta ¿por qué testificar? Hemos descubierto que al compartir nuestra fe, tenemos la alegría de cooperar con Dios en su misión al mundo. Nuestro testimonio de su amor brinda mayores oportunidades de salvación a las personas, ya que pueden ver más claramente la gracia y la verdad divinas. Entonces, esto nos trae una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la misión de Dios al mundo? Y esta no es una pregunta casual, porque el folleto habla de que tenemos la alegría de cooperar con Dios en la misión al mundo. Entonces, esto Rafael empieza poniendo el punto definitivo. No es la misión de Rafael y de Johnny, no es la misión de la iglesia, es la misión de Dios.
Sí, es la misión de Dios en la cual nosotros tenemos el privilegio de participación, Johnny. Sí, Porque, y y lo digo privilegio porque al nosotros involucrarnos en esta misión, estamos involucrándonos con Dios, participando con Dios, caminando con Dios, recibiendo el ánimo y las bendiciones que Dios da a los que predican el Evangelio. Rafael, y a mí me parece particularmente estimulante. Oye, esta cosa de ser bilingües se va convirtiendo en un desafío porque mi cerebro quería decir exciting, pero eso no se dice en español. Me resulta muy estimulante la idea de que es la misión del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver clarito. Y esta idea me resulta estimulante, Rafael, porque como fisicalistas, nosotros sabemos que Jesús, nuestro creador, sopló en el primer cuerpo del primer humano y desde entonces cada vez que nacen los humanos y respiran, esto es una representación del Espíritu Santo en nosotros. Y la autoridad la tenemos en Eclesiastés 12:7, que dice que en ese momento, cuando exhalamos por última vez, vuelve a Dios que lo dio. Sí. Así que no es cosa nueva esto de que el Espíritu esté envuelto en la misión. Pero hay una segunda manera en la cual el Espíritu se involucra. Y la encontramos En el libro de Hechos, vamos a leer los versículos ahí. En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Qué palabras bonitas, ¿verdad? Sí, bueno, Johnny, estamos viendo que aún en la misión de Cristo y especialmente ahora en el tema de que Jesús se está separando físicamente de sus discípulos, el papel del Espíritu Santo se hace mucho más notorio, porque Jesús les dio el Espíritu Santo, porque Jesús les dio la promesa y les dijo que no salieran hasta que recibieran poder de lo alto, o sea, el Espíritu Santo. Y este Espíritu de Dios está relacionado con Cristo. No solamente Cristo es el que lo ordena, el apóstol Pablo en particular le llama el Espíritu de Cristo, que resulta muy dulce, porque lo que nos hace sentir es que nosotros que no estuvimos presentes cuando Jesús estaba en la tierra, resulta ser que estamos más todavía con Jesús, porque cada vez que respiramos estamos con el Espíritu de Cristo. Así lo siento yo, muy emocionante, Rafael. Bueno, Johnny, como dijo Pablo, en Él existimos, en Él vivimos, en Él somos, somos sustentados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora nos toca hablar del autor, que es una persona muy especial. Él fue egresado de Atlantic Union College. ¿Qué más podemos saber de él? Mark Finley es un pastor adventista que nació en 1945 en Norwich, Connecticut. Y él es conocido por ser el exdirector y orador de Escrito Está, o It Is Written, un ministerio independiente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y fue director en el periodo de 1994 hasta el 2004, cuando viajó alrededor del mundo como teleevangelista. Y a causa de sus campañas evangelísticas, el Parlamento ruso aprobó una ley para prohibir la predicación de grupos religiosos extranjeros en ese país. Tanto fue el impacto así del pastor. Y él ha servido desde 2005 hasta el 2010 en el cargo de vicepresidente de la Asociación General y luego del 2010 al 2015 como asistente del presidente de la Asociación General. Una persona muy distinguida, Rafael, el autor. Y además, muy envuelto en ser guiado por el Espíritu Santo como evangelista. Y por supuesto, pues su esposa Tini o Ernestine es una parte de ese equipo. Y siempre el autor y el tema van uno a uno. Y este autor está enamorado del libro de Hechos y nos cita entonces un foco especial que va a tomar el tema. La idea de que la misión es la obra de Dios
se menciona a lo largo de la Escritura. Salomón lo dice de esta manera: Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cuando un individuo nace en este mundo, Dios coloca un deseo de eternidad en lo más profundo de la estructura del ser de esa persona. Como dijo cierta vez Agustín de Hipona: Señor, fuimos hechos para ti y nuestros corazones nunca encontrarán descanso hasta que encuentren descanso en ti. Según el Evangelio de Juan, Jesús es la luz que ilumina a cada persona nacida en este mundo. Dios no solo ha puesto dentro de cada uno de nosotros un anhelo por Él mismo, sino también envía a su Espíritu Santo para atraernos a Él. Esto refleja la forma como se siente el ser humano. No siempre entendemos, o no todas las personas entienden que ese sentimiento es un vacío y una necesidad de conectarse con Dios. Y por eso es que el ser humano muchas veces busca en cisternas rotas o en calles ciegas, en caminos que no conducen a nada, la satisfacción de esos anhelos y por lo tanto quedan frustrados. Y eso es bueno para nosotros los que queremos comunicar el Evangelio, porque tenemos para ellos un puerto de llegada que es Jesús. Amén, Rafael, amén. Y esta declaración va de mano en mano con el ministerio del Espíritu Santo y las órdenes que dejó el Señor Jesús. Y encontramos esa explicación de la historia lucana en 2 actos. La primera está: las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y la segunda es: dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y como dicen Hechos 1:5, Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Qué importante, ¿verdad, Rafael? Entonces, este tema se está aproximando con una visión bíblica en 2 tomos, en dos etapas. La primera, el Evangelio, que habla de Jesús, y la segunda, los hechos del Espíritu Santo que funcionaron en la iglesia primitiva. Y estamos aquí, ya hay temas, Rafael, que esto se está poniendo caliente. Vamos a ver en Romanos. La misión de Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros en el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Esto es muy estimulante para mí, Rafael, y esta es la palabra clave para toda esta lección del día de hoy. Estoy yo clavado, agarrado de ese clavo. El estímulo tiene que ver con la obra del Espíritu. Y notamos aquí que la obra del Espíritu está en 2 partes. Y esta primera es la conciencia. Y era necesario tener en cuenta que la misión de Dios no es algo místico, extraño, extranjero, que por primera vez viene a salir con Jesús y el Espíritu Santo de pronto está en el centro, sino que siempre ha sido así. Siempre, desde que recibimos el primer aliento, la conciencia y el razonamiento, Dios está hablando con nosotros, es un diálogo continuo. Dime, Rafael, si esto no es una idea excitante o no, saber que el Dios Todopoderoso está con nosotros continuamente en diálogo. Johnny, yo pienso para todos los que no comenzamos desde el principio en la iglesia, o sea que estuvimos en un tiempo, en un estado en el cual no conocíamos la oración, no conocíamos las escrituras, no íbamos a la iglesia, no teníamos amistades que nos hablaran del Evangelio. Yo puedo decir por testimonio personal que el Señor me hablaba a mí. No estoy diciendo que yo era profeta, pero que la voz de la conciencia, el Espíritu Santo me hablaba y despertaba mi conciencia hacia el camino de Dios. O sea que Dios no necesita
que una persona esté formalmente en la iglesia para acercarse a ella y tratar de llevarle el evangelio y llamarla, atraerla con cuerdas de amor. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Puedo dar un testimonio rapidito? Ya que tú diste tu testimonio, yo voy a dar el testimonio de mi hermanita, porque es extraordinario. Mi hermanita estaba orando, pidiéndole a Dios que le mostrara la verdad, antes de que nosotros conociéramos nada de la lectura de la Biblia y del Evangelio según presentado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y mi hermanita oraba y mi madre no sabía qué hacer. Y en la escuela, un día la maestra de biología cierra su libro de biología y dice: hemos terminado el capítulo de la evolución, ahora les voy a presentar una segunda perspectiva. Abre su Biblia y le lee el capítulo 1 de Génesis, desde el verso 1 hasta el final del capítulo 2. Y entonces les dice: esta es una segunda versión. A la vez, dice mi hermanita, que a la vez que esa maestra abrió la Biblia, ella escuchó en su oído: eso es verdad. Y yo estoy aquí para tener una relación contigo. Y ella sintió un gozo en todo su cuerpo, un éxtasis que nunca había experimentado. Y cuando la maestra cerró la Biblia, se acabó la experiencia y se quedó ella con ese deseo de volver a experimentar, de tener esa relación con Dios que la estaba animando a ella. Y de ahí, Johnny, es que viene la cita de Agustín de Hipona en las Confesiones de Agustín, de que nuestra alma solamente haya descanso en Dios. Amén. Y el resumen de la idea de Romanos 2 lo tenemos aquí en 5 puntos. El primero, la ley escrita en su corazón. El segundo, su conciencia concuerda en su testimonio. Luego, sus razonamientos se acusan o se excusan. Cuarto, conforme a mi evangelio. Y el quinto, por medio de Cristo Jesús. Todo está unido. Entonces, esto se puede dividir de otra manera más. Una columna de lo particular y una columna de lo universal. No tenemos que mirar punto por punto. La idea central es que no nos imaginemos que nosotros tenemos a Dios dentro de las 4 paredes de la iglesia, o dentro de la Biblia, o en un maletín, o en un paquete misionero, o en una carta misionera, o en un escrito misionero. Dios no está definido por la iglesia. Dios está universalmente. Por supuesto, eso no quita lo particular. Bueno, y yo lo pondría de esta manera, totalmente de acuerdo contigo, que cuando nosotros miramos a la humanidad, Dios está trabajando con ellos. Y es para nosotros descubrir a qué punto están las personas, dónde los tiene el Señor, dónde se encuentran esas personas en su lucha con Dios, porque mira que la gente lucha con Dios, Sí. Negándolo o que no, teniendo temor de aceptar el camino de Dios. Pero la gente no puede ignorar el llamado de Dios. No se puede. Y esto lo presenta Lucas, desdoblando aún más esta idea de que es la misión del Espíritu Santo de una manera muy cristalina. Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Adivina qué palabra voy a decir yo. No sé, el Espíritu Santo, no sé. Que me siento muy estimulado. Okay. Porque tú sabes lo que a mí, estas palabras yo las tomo por el peso que tienen. No son una cosa ligera. Que Dios está conmigo para estar al lado mío al testificar, porque es el testimonio de Él y yo lo que soy es el que desdobla el regalo. Él me dice lo que tengo que decir. Aleluya. Extraordinario. Bueno, Johnny, eso siempre es verdad. Ahora, gracias al tema de que nosotros estamos continuamente estudiando las Escrituras, nuestra mente ya está influida, ya está anegada por los pensamientos de Dios,
y confundimos, pero lo digo en un término positivo, nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios porque los amamos. La ley de Dios es hermosa, la gracia de Dios es atractiva y por lo tanto aprendemos a pensar en esos términos, de manera de que cuando nosotros estamos hablando las palabras de Dios, pero también en otro sentido, y es que a veces se nos presentan retos, experiencias con las cuales no hemos tenido encuentros anteriores y de repente pensamos, Señor mío, ¿qué voy a decir? ¿Qué respuesta voy a dar? Y todos nos acordamos de este pasaje y el Señor nos trae a la mente exactamente lo que debemos decir. Amén. Y por supuesto hay una segunda parte con respecto a la obra del Espíritu y la desdobla Lucas 10:8. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante. Sanen a los enfermos que haya allí y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y en el versículo 10 dice, pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, aún el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. Así que vamos de ciudad en ciudad y es un pecado imperdonable el rechazar la obra del Espíritu Santo. Y esto debe manifestarse sacudiéndose los pies. Una cosa que era del antiguo Cercano Oriente y todavía del Cercano Oriente el día de hoy, los pies se consideran inmundos e inapropiados y lo que está debajo de la suela de los zapatos de los pies, imagínate, ya es lo peor de lo peor. Y hay que dejarlo en la ciudad que no acepta el mensaje, porque no aceptaron el testimonio de que el reino de los cielos se ha acercado. Y así que ahí de nuevo tenemos lo mismo, perdón. Bueno, que iba a decir, es un símbolo gráfico de rechazo al rechazo que dan los que no quieren recibir el evangelio. Amén. Amén. Y al analizar esto, vemos también las dos ideas que en la misión de Dios, el yo y el cómo, que se puede manifestar en la persona de Jesús y el testimonio de Jesús, que son los verbos diferentes que se usan en estas palabras que declaró el hermano Lucas, que parece un poquito complicado ahí, ahora que lo veo, la columna no está muy, no trae mucha luz. La produjo una mente disléxica. Pero la clave está ahí, que la persona de Jesús es el centro y el testimonio acerca de Jesús es la misma forma en la cual Dios opera en ese propósito de acercar el reino de Dios. Y Rafael, entonces el capítulo 28 desdobla aún más. Habiéndole fijado un día en gran número, vinieron a él a donde se alojaba. Desde la mañana hasta el atardecer, les exponía y les daba testimonio del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Esto ya era la misión de Pablo en sus últimos días o en los últimos detalles que da el libro de Hechos. Así que él está resumiendo su trabajo misionero. Y el próximo slide resume el resumen. Sí, bueno, dice que ahí en la casa alquilada donde vivía Pablo, les exponía y les daba testimonio del reino de Dios y siempre buscando persuadirlos acerca de Jesús, y lo hacía desde la ley de Moisés y los profetas. O sea, que eran los libros sagrados que ellos tenían. Ellos no manejaban las cartas como que si fueran cartas sagradas como lo son para nosotros hoy en día. Correcto. Entonces Pablo, la misión de Pablo era persuadir a la gente que se entregara a Jesús. Y utilizaba la Biblia para ese propósito de dar testimonio, estaba unido.
No era exactamente comunicar puntos fundamentales de doctrina, sino que la doctrina se presentaba a través del mensaje bíblico, dando testimonio acerca de Jesús, de una manera integral, no de una manera artificial de decir, estas son las verdades que usted tiene que firmar aquí el contrato. Esa es una presentación más moderna que está producida a finales del siglo XIX y mayormente en el siglo XX. Esa idea de un contractual, de hacer un contrato. Yo acepto estas ideas y doy este dinero y ahora soy parte de este grupo. No era así para Pablo. Era entrar en relación. Bueno, Johnny, es que así es que tiene sentido. El sábado no tiene sentido si no es por Dios y por la relación con Cristo. La predicación del Evangelio no tiene sentido si no es para comunicar a Cristo y sus promesas y el don del Espíritu Santo. El bautismo, obviamente, no tiene sentido si no hay una conexión y una relación con Cristo. Y Cristo nos dejó su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo y la Biblia. Ambos, el centro es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que reveló, inspiró y es el que ilumina, que es la acción que hace el Espíritu con los que leemos la Biblia, nos ilumina. Siempre el mismo Espíritu. Y el Señor Jesús le dijo al hermanito Juan, el profeta y el siervo amado de Jesús, cómo funcionaba esto en más detalle. Dice Juan, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces aquí vemos una combinación de leer, de oír, pero también de guardar. O sea que leer y oír no vale tanto como leer, oír y guardar. Y esto es el testimonio. Entonces, yo me imagino una cadena de oro, de eslabones preciosos y gigantes, donde el primer eslabón es el Padre, que dice que viene de Dios, y entonces el segundo eslabón es Cristo, y el tercer eslabón es un ángel que Jesús se lo da a un ángel, y el cuarto eslabón es el hermanito Juan, y el quinto eslabón es el papel. Y el sexto eslabón es el lector. Y ese lector lo comparte. ¿Exageré o tú ves esos eslabones también? Bueno, es una cadena, Johnny, que continúa y esto únicamente llegó a nosotros debido a esa cadena. Pero la cadena no se puede quedar, no puede terminar con nosotros. Tenemos que comunicarla a las siguientes personas. Amén. Siempre como obra del Espíritu Santo. Pero Apocalipsis no es el único lugar. El hermanito Pablo también, que nunca se queda atrás en temas bíblicos. Él siempre tiene algo que decir de todos los temas. En el libro de Hebreos tenemos su versión. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en este último slide podemos ver la unidad de estos dos pensamientos de Apocalipsis y de Hebreo, donde es innegable la centralidad de Jesús en la misión de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.